Gabriela Salguero, ¿quién es? Gabriela Salguero dice que la va a botar de la clase. Que se vuelva a unir. Ya. Vamos a dejar de lado un ratito el punto número 2, que es equipamiento, y vamos a ir al punto número 3, que es todo lo que es la normativa del Código de Urbanismo y Obras. Les voy a explicar todo lo que es el Código de Urbanismo y Obra abocado a la parte del urbanismo y por qué es necesario que ustedes como estudiantes de esta materia de urbanismo necesitan conocer. Se lo voy a hacer muy básico porque no es una materia de legislación y normas, solamente necesito que ustedes entiendan o aprendan cómo manejar este documento para poder extraer la información y plasmarla en su marco teórico. Y sobre todo, extraer la información más importante para que ustedes puedan aplicarla en el desarrollo del proyecto urbano que nosotros vamos a implementar. El código tiene 3 tomos. Ahorita todo el mundo lo tiene así anillado en uno solo, pero está separado: tomo 1, tomo 2, tomo 3. El tomo 1 son netamente todos los procedimientos administrativos procedimientos administrativos, es decir, cómo se hace, cómo se realizan los trámites y cuáles son los requisitos o condiciones mínimas para elaborar cada uno de ellos. Este tomo 1 abarca lo que es urbanizaciones y lo que es edificaciones. El tomo 2 son todo lo que son normativas específicas en cuanto a urbanizaciones, y el tomo 3 a edificaciones, es decir, ya las normativas para el diseño. Sin embargo, el tomo 1 son procedimientos y requisitos de cómo ingresar o qué se necesita mínimamente para hacer el trámite de estas 2 aprobaciones. Básicamente ese es el contenido del tomo. En esta materia de urbanismo, ustedes van a leer básicamente tomo 3 complementado con el tomo 1. El tomo 2 no es muy importante, deberían conocerlo, pero no es muy importante en esta materia para ustedes. Ya, empiezo a hablar y yo creo que ya nadie entra, ¿no? Eh, este planito ya ustedes lo conocían, por Dios. Ya, este planito ya ustedes lo conocían. Es el tema de radio urbano y jurisdicción. Eh, Todo lo que es dentro del radio urbano, lo que es la parte económicamente activa, las relaciones sociales y demás, o sea, lo que generan una urbe, eh, para la cuestión del desarrollo y elaboración de normativa, pues dependiendo de las características de cada sector del área urbana, es que se desarrollan o se dividen en diferentes zonas, y es ahí donde tenemos Z1, Z2, Z3, Z4, todo dentro de nuestra jurisdicción. Eh, ¿Por qué lo dividimos por zonas? Es como les acabo de mencionar. Las zonas están delimitadas por las diferentes características o los usos que se den en cada lugar o en cada sector. Por ejemplo, nosotros tenemos la zona 1, que es zona central, todo lo que está dentro del primer anillo de circunvalación. Desde el primer anillo hacia adentro
tiene características completamente diferentes en cuanto a uso, en cuanto a infraestructura, en cuanto al diseño arquitectónico de lo que está del primer anillo hacia afuera. Y así ciertos lugares. Por ejemplo, la zona central, como le digo, el primer anillo, todo el anillo de circunvalación hacia adentro, incluso adentro está dividido en 4 subzonas. Vamos a ir a lo contrario aquí, ¿ya? Bien ahí. La Z11, que es la zona del centro histórico, es todo lo que está delimitado con la línea café, de ahí hacia adentro. Cuando ustedes van caminando, se van a dar cuenta de que tiene unas características completamente históricas. Es ahí donde se han catalogado las diferentes edificaciones en cuanto a grado de preservación, de cómo se puede intervenir en cada una de las edificaciones. Hay incluso un catálogo del grado de preservación que tiene cada una de las viviendas alrededor de esto. Como tiene un carácter histórico, se trata, en la normativa, se trató de evitar el tema del crecimiento o la mayor altura en estas edificaciones, quizás para mantener un perfil urbano o demás, pero bueno. Básicamente la subzona central Z11, denominada centro histórico, es de la plaza principal unas 4 cuadras a la redonda. Y si ustedes se fijan, esas viviendas catalogadas con grado de preservación, básicamente abarca hasta más o menos la mitad de las cuadras. Entonces, esa otra mitad, para llegar a la siguiente zona, queda como una zona de transición, que es la Z12. La vamos a dejar un ratito ahí pendiente y nos vamos a explicarles un poquito la subzona Z13, denominada de uso mixto, que es desde la línea roja segmentada hasta el límite del primer anillo en el lado este, norte y oeste, y en el lado sur colinda con la calle Moldes. Si ustedes se fijan hasta ahí, el uso de suelo de este sector cuando caminamos es básicamente mixto. Hay bastante comercio y todavía existe la vivienda. Esta parte, esta subzona Z13, tiene, en cuanto a la normativa arquitectónica, si no me equivoco, un basamento de 12.50 metros de altura y se permite subir con construcción según el índice de aprovechamiento, es decir, que podemos tener muchísimos más pisos dependiendo del tamaño del terreno. Pero ¿qué pasa con esta zona donde me permite una mayor altura y esta zona que es un grado de preservación donde solamente tengo, no me acuerdo si es 12.50 o 9.50 de altura máxima? Entonces ahí es donde se origina a mitad de cuadra este sectorcito donde fue denominado zona de transición, justamente para que no haya ese choque o ese contraste entre los dos perfiles urbanos, cuando sin embargo es la misma calle, ¿no? Entonces, por decir, andamos por la misma calle y existe esa zona de transición, ese lugar de choque o encuentros de dos tipologías, dos características completamente diferentes. Entonces, por eso es que se hace esta zona de transición para darle otro tipo de normativa que sea la fusión entre ambas zonas. La subzona Z14 es la subzona sur, es desde la calle Moldes hasta el límite del primer anillo, en todo ese perfil, en toda esa área. Si ustedes se fijan, esta zona es bastante diferente a las otras 3 zonas que hemos ido mencionando. En esta zona de aquí ya figura el jardín, en los 5 metros de retiro y demás, la misma construcción se ha realizado bajo estas condiciones. Entonces, esta subzona Z1.4 tiene su propia normativa. La 1.3 tiene su normativa. La zona de transición su normativa y la zona de centro histórico su propia normativa. ¿Por qué es tan importante que nosotros como urbanistas o como arquitectos en el área del urbanismo nos demos cuenta de que no es solamente aplicar la normativa, sino que es identificar por qué
estamos delimitando esas zonas, ¿no? Entonces ya sabemos que en base a todo esto de aquí, nosotros vamos a hacer un análisis en el área de intervención donde podamos ver las diferentes tipologías, los diferentes aspectos económicos, sociales, en cuanto a arquitectura, en cuanto al diseño de la trama urbana, en cuanto a todo eso, es lo que ustedes deben empezar a delimitar para la normativa que se va a implementar. Esperen un ratito. Ya ven por qué hasta ingresar tarde por reuniones virtuales perjudica. Pero hombre. Eh, tenemos la Z2, zona central distrital. ¿A qué nos referimos con esta zona central distrital? En cada uno de los distritos ustedes van a identificar que existen ciertos lugares donde la consolidación es un poquito diferente. Eh, existe un mayor caos vehicular, existe otro tipo de actividad, por ejemplo, el comercio y demás, y esto debido a los usos que se consolidan dentro del lugar. Por ejemplo, eh, en la zona de la villa, el plan, tenemos bien notorio en todo ese distrito, en el 6 y en el 7, bien notoria esta zona Z.2. Generalmente es donde se consolida el mercado distrital y las subalcaldías de distritos. Entonces, esos usos que aglomeran personas generan otro tipo de actividad. Al aglomerar gente, toda la zona empieza a surgir un tema de comercio y la misma actividad comercial genera otro tipo de edificaciones. Por ejemplo, si ustedes caminan por estos lugares se van a dar cuenta que las edificaciones no respetan el retiro frontal de los 5 metros porque salen con sus negocios hasta la línea municipal. Es más, tienen una galería sobre acera en muchos casos y es muy diferente a seguir caminando por otros lugares donde sí tenemos los 5 metros de retiro frontal, no hay esa actividad del día a día, el comercio, es más vivienda y demás. Entonces, estas áreas no las van a encontrar en el PTDI ni en el plot delimitadas, simplemente las van a encontrar como zonas de que existen en algún lugar, pero el trabajo del urbanista, por ejemplo, del planificador, debería ser delimitar de dónde a dónde llegan estas zonas en cada uno de los distritos. Esa es una tarea pendiente que tienen los funcionarios del gobierno municipal para realizar. Pero, sin embargo, se sabe que es una zona que existe, lo único que falta es delimitarla. Pero tiene su propia normativa que es completamente diferente al resto de las zonas, ¿no? Entonces, la zona central distrital son nodos que se ubican dentro de los distritos municipales, donde generalmente se lleva a cabo una actividad comercial y es donde está básicamente las subalcaldías del distrito y los mercados distritales. Esto origina un nivel económico diferente, es un nivel de actividad diferente al resto. Eso también puede ser que ustedes identifiquen en el cuadro o en la zona de estudio, entonces hay que estar atentos a eso. La zona 3 es una zona intermedia. Esta zona 3 está ubicada entre el primer anillo de circunvalación y el segundo anillo de circunvalación. Absolutamente todo eso está denominado como zona 3, zona intermedia. A su vez, esa zona 3 se divide en dos y desde la calle norte
del parque urbano, dando la vuelta hasta, en la parte sur, hasta la avenida Ejército Nacional. Todo eso ubicado entre primero y segundo anillo, todas las unidades vecinales de ahí. Tienen unas características diferentes a lo que es desde la calle sur del parque urbano hasta la misma Ejército Nacional, entre primero y segundo anillo. Todas esas unidades vecinales son completamente diferentes a la Z3.1. La 3.1, lo que está marcado con verde, se denomina zona comercial y de servicios. Como su nombre lo indica, estas son las actividades que priman, digamos, en este sector. Y la Z3.2 también es comercial y de servicios, pero sobre todo manda o prima el uso habitacional, lo cual no sucede en estas áreas de acá. Cada una de estas áreas, cada una de estas zonas, igualmente tiene su propia normativa. Zona 4, zona habitacional. La zona 4 es desde el segundo anillo de circunvalación, desde aquí, hasta el límite del radio urbano. Pero a su vez se divide en dos. Son todas las calles de 13 metros ubicadas desde el segundo anillo hasta el límite del radio urbano. Las calles que están al interior de la unidad vecinal. Y se divide en dos: de media densidad, que es todo lo que vieron en la mancha amarilla que salió hace un momento, y la Z4.2, que es de baja densidad y baja ocupación, que son ciertos sectores que se van identificando que por X o Z motivo necesitan una normativa diferente. A ver, ¿a qué me refiero con diferente? En Z4.1, la normativa básica que se tiene es de las calles al interior de las unidades vecinales, son los lotes que todos conocemos, de 150 metros cuadrados de superficie en lotes medianeros, con un frente mínimo de 6, y una altura en una calle de 13 metros, en una altura de 12,50 en el caso de que haya pavimento, 9,50 y 6,50 conforme nos vamos alejando de la ciudad. Eso en cuestión de perfiles urbanos, y en el tema de para generar una mayor densificación. No podemos, por decir, en las calles de 13 metros hasta el octavo anillo, de ahí hacia adentro, en las calles de 13 metros, nos permite una altura de 12,50. Hasta de ahí para afuera nos permite una altura de 9 y 12,50, dependiendo de conforme vamos alejándonos. Eso nos va a permitir densificar más hacia el centro de la ciudad. ¿A qué nos referimos con baja densidad o baja ocupación? Nos referimos a que por ciertos motivos existen algunos sectores que necesitan otro tipo de, necesitan no tener un espacio tan densamente poblado. Por ejemplo, en este lado norte tenemos las lagunas de oxidación, si no me equivoco, sí, las lagunas de oxidación de Zaguapac. Y alrededor, antes, se tenían fajas de equipamiento terciario. Sin embargo, por el tema de la consolidación del lugar y los usos que se dieron desde hace muchos años, ya existen viviendas. La superficie mínima de lotes en esos sectores que nosotros tenemos que tener un poco de protección ambiental, nos establece que la superficie mínima de lote son 350 metros cuadrados de superficie, y me parece que una altura máxima de 9,50. Lo mismo sucede con esta área cercana al aeropuerto Viru-Viru. Esta área cercana al aeropuerto Viru-Viru justamente no puede ser poblada con la misma densificación del resto de la ciudad. Entonces, por el mismo hecho del cono de influencia de este aeropuerto, el tema de peligros, alturas y demás, ¿no? Entonces, y ciertos puntos donde nosotros vayamos identificando, que lo mismo les va a suceder a ustedes acá abajo en el área de estudio, puede ser que estemos cerca de un área de protección donde veamos curichis, cauces, ríos y demás, y
el territorio más o menos colindante o cercano a ese sector, nosotros podemos darle este tipo de zonificación de baja densidad y baja ocupación, no, donde tenemos unos suelos o terrenos con mayor superficie, de 300 o 500 o lo que sean de metros cuadrados de superficie, para tener una mayor permeabilidad del suelo. En esta zona se puede regular la altura, se puede regular la superficie del terreno, se puede regular el porcentaje de ocupación del suelo y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, por eso es que se van delimitando o zonificando los diferentes sectores dependiendo de las características o necesidades que se tengan. Entonces, aquí se identificaron estas necesidades, esto sobre todo en altura y esto por la permeabilidad del suelo. Entonces, lo que es Z4.2 de baja densidad y baja ocupación es otra normativa diferente a Z4.1. Como les digo, en cuanto a superficie de terreno, la 4.1 establece 150 metros cuadrados de terreno, cuando estas de aquí establecen 300. La Z4.1, dependiendo de la lejanía que se tenga, son 12 metros 50 de basamento o altura máxima de la edificación. Sin embargo, esto que está dentro del cuarto anillo me va a permitir 950. Con respecto al porcentaje de ocupación del terreno, en todo lo que es la Z4.1, no me establece un porcentaje de ocupación sobre el nivel 00, sino que esto se rige por los retiros laterales y de fondo, dependiendo de la categoría del ambiente, por decir, pero eso es para cuestión de iluminación y ventilación de los ambientes y privacidad de los vecinos. Sin embargo, en estas otras zonas, que es la zona de baja densidad y baja ocupación, me establece un porcentaje máximo de ocupación del territorio. Entonces significa que si tengo un terreno, aparte de cumplir con los retiros hacia colindancias y demás, yo no puedo sobrepasar del 50%, o me puedo inventar o hacer otra normativa, según lo que ustedes quieran para acá, del 50% de la superficie total, porque yo necesito tener suelos permeables que lleven y no maten el territorio que yo tengo alrededor de esos predios. Entonces se entiende por qué la necesidad de rezonificar, o no rezonificar, sino de dividir esta zona 4, porque el uso es habitacional en cualquiera de los dos, pero las normativas son diferentes según los sectores. Lo mismo pueden hacer ustedes acá. Si ustedes quieren, aplican esta misma zona o se inventan una nueva zona y le ponen Z4.3 y, no sé, le va a permitir otra altura, otras superficies y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este sector de análisis que ustedes van a hacer? Cuando ya hagan la propuesta, obviamente, ¿no? Zona industrial. Tenemos tres zonas industriales. La Z51, que está al noreste de la ciudad, a partir del cuarto anillo hacia afuera, hasta el límite del radio urbano, colindante con el aeropuerto Viru-Viru, ¿no? La Z51 se divide en tres subzonas, es decir, esa parte lila que siempre aparece en los planos directores, se divide en tres subzonas. La Z511, que es la del parque industrial en sí, que es la que está bien colindante con el cuarto anillo, todo el área donde están las industrias ya consolidadas. La Z512, que es la zona industrial de reserva, que está abajo del aeropuerto, colindante con lo que es el radio urbano. Igualmente es industrial, pero aún no se encuentra consolidado. Y es, como su nombre lo indica, de reserva. Más adelante va a ser habilitada. Y la Z513, dentro de esa misma franja lila, tenemos, dice, zona de apoyo a las actividades industriales, vivienda. Son zonas que por su consolidación tienen el uso vivienda incorporado en este sector. Esto se dio más que todo por invasiones y avasallamientos de personas que después de mucho tiempo tramitaron ante el gobierno central la transferencia de estos terrenos por parte del gobierno departamental. ¿Por qué digo por parte del gobierno departamental?
porque todo lo que es la zona industrial es de propiedad del gobierno departamental. Entonces, basados en todo lo que es el derecho a una vivienda digna y no sé qué más cosas, estos vecinos tramitaron ante el gobierno central una ley que les permitía que el gobierno departamental les venda a precios catastrales o precios muy básicos estos terrenos, con el uso no solamente de vivienda, sino un uso mixto, ¿no? De vivienda taller. Y bueno, a raíz de eso también existen terrenos que se permiten las urbanizaciones para vivienda, por ejemplo, estas partes de aquí de atrás. Tenemos la Z52, que es industrial preexistente. Existen industrias que antes de que la mancha urbana llegue hasta donde estas estaban, o sea, eran industrias que en su momento quedaban lejos de lo que era el área de vivienda, pero es el área de vivienda la que se topó al expandirse con estas áreas que ya estaban consolidadas antes como industrias. Por ejemplo, la refinería de Palmasola. La refinería de Palmasola antes era lejísimos, digamos, ¿no? No había nada por ese lado del pueblo. Pero sin embargo, la mancha urbana fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y terminó abrazando la refinería de Palmasola. Entonces, ese sector de la refinería de Palmasola es lo que se considera zona industrial preexistente. Entonces, eso tiene un manejo diferente, ese sectorcito, y ese sectorcito tiene un manejo diferente porque es muy difícil ya retirar la industria, pero al final de cuentas se tiene que hacer algún tipo de normativa, quizás suelo, una masa arbórea, algo de protección. Entonces, esa zonificación nos permite normar para que estos usos sean implementados en el lugar donde se encuentran. La Z5.3 es la zona industrial liviana este, que es donde estaba la Exferia Barrio Lindo, y actualmente se encuentra la industria pila y demás. Entonces también se pueden regular los usos, donde las fábricas o las industrias que se encuentran en este lugar sean, sean menos dañinas, menos tóxicas o quizás no sean de peligro para los usos de vivienda alejados, ¿no? Entonces, dependiendo de todo esto, dependiendo de la ubicación de esto de aquí, nos permite reglamentar o regular, no solamente en cuestión de superficie de terreno y altura de las edificaciones, sino también en los usos permitidos de las industrias que se encuentren ubicadas en cada uno de estos sectores. Es por eso la importancia de entender el tema de las zonificaciones. Tenemos la Z.6, que es la zona comercial existente. Como su nombre lo dice, es la identificación de los lugares o focos de comercio más grandes. Pasa lo mismo que con la Z.2, no se las tiene delimitadas, se sabe que existen, pero no se sabe de dónde a dónde llegan, pero se tiene ya la normativa que es diferente. Por ejemplo, ahorita tenemos identificado el Siete Calles, Los Pozos, La Ramada y Feria Barrio Lindo. Eso, cada una de esas tiene su propia normativa. Y si ustedes van caminando, se van a fijar que la consolidación de estas edificaciones es totalmente diferente el lenguaje arquitectónico con respecto al resto o los sectores colindantes. Entonces, como les digo, también nos permite reglamentar, también nos permite reglamentar esos diferentes sectores identificados. Tenemos la Z.7. Esta Z.7 y áreas de protección son zonas recreacionales y turísticas que igualmente se van identificando y normando según sus necesidades.
Nosotros actualmente conocemos en las áreas de recreación y turística lo que es la costanera del río Piraí y el Curichi La Madre. Eh, Entre las áreas de protección se tienen las áreas de protección pública y las áreas de protección privada. Las áreas de protección deben todavía identificarse más para poder reglamentarlas. Por ejemplo, me voy a inventar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha identificado? A través de las imágenes satelitales y diferentes estudios se ve de que el mismo Colegio La Salle, en la V 121 y en otros lugares se ve diferentes, se ve una masa arbórea bastante grande, bastante importante. Entonces, eh, podríamos reglamentar de que esos sectores, por decir, no paguen impuestos o paguen unos impuestos diferentes. Entonces, sí existe la normativa, pero tampoco existe una delimitación, tampoco existe una identificación de esos puntos, porque quizás no se atreven a normar por las reacciones que vayan a tener los vecinos, pero ustedes pueden aprovechar estas zonas para trabajar e identificar en el sector donde nosotros vamos a intervenir. Pueden poner áreas de protección pública, áreas de protección privada. Por ejemplo, lo que les decía del Colegio La Salle. El Colegio La Salle es un terreno privado que es de propiedad del Colegio La Salle, pero puede ser catalogado como protección privada. Entonces, la normativa que sería que, no sé, no puede talar los árboles, eh, tiene que construir en este otro, qué sé yo, si su terreno es todo este tamaño de aquí y la masa arbórea está por aquí, entonces su normativa va a decir el 50% del terreno solamente puede ser construido, el resto no, una altura de tanto, o puede hacer lo que sea, pero no me tala árboles, y su pago de impuestos va a bajar o va a subir, o qué reglamentación le voy a dar, dependiendo de las características que se tenga. Pero sigue siendo privado. Ahora, en el área de protección pública son áreas de uso público que tienen cierto grado de protección, por ejemplo, lo que pasa en el Curichi La Madre, lo que pasa con la costanera del río Piraí. La costanera del río Piraí es un uso mixto, ¿no? Prácticamente, no un uso, sino de propiedad mixta. Hay lugares que son de propiedad del Estado, hay lugares que son de propiedad privada. Pero bueno, por otros motivos es que no se puede reglamentar correctamente esto. Esto es bien ambiguo, la idea está, pero no existe una normativa que rija todo esto de manera detallada y tampoco existe una identificación o delimitación de estas áreas. Pero se las menciono para que ustedes puedan aplicarlas también dentro de lo que es el análisis que ustedes van a realizar por este lado de acá. Por si acaso yo voy a ir explicando y necesito que ustedes me digan si le entienden, no le entienden, o pueden activar su micrófono y hacerme las consultas que vean necesarias, me cortan, no hay ningún problema, yo les respondo y si no queda claro, vuelven a preguntar. Arquitecta, ¿yo le puedo hacer una consulta? Lo que Sí. estaba explicando hace rato del Colegio La Salle, por ejemplo, de la extensión que tiene su terreno, esto ha pasado como lo que pasó en el cuarto anillo de la Roca y Coronado, y el terreno que supuestamente era de la universidad y talaron los árboles. Es que esa es justamente las falencias, por eso no se animan a identificar, ¿no? Porque ese terreno del cuarto anillo justamente tenía una masa arbórea, pero no estaba, ¿cómo se dice? Zonificado o dicho, digamos, por escrito, no existía una ley que diga es un terreno de protección. No era. Simplemente sí tenía una masa arbórea significativa. Pero ¿qué es lo que pasa? No existe una ley, una norma específica que diga este terreno y este otro son catalogados en eso. Simplemente por lo que le cayó, digamos, la alcaldía y las multas y todos los problemas que tuvo ese terreno, es porque tumbó árboles sin autorización. Ya, ese era el mayor problema, pero ese terreno en sí no era un terreno catalogado bajo
estas características de aquí. Es decir, no era un área de protección, no era un área de protección declarada, simplemente tenía árboles y los tumbó sin permiso. ¿Ya? Lo mismo pasa ahorita con La Salle. El Colegio La Salle no es un área de protección. Yo lo menciono porque dentro de un análisis que se hizo en la ciudad, se lo detectó o se lo incluyó como posible a ser declarado área de protección, pero nunca se efectuó, nunca se ejecutó. Por eso es que les digo, estas zonas están, pero está la normativa, están los terrenos, pero no se ha dicho estos terrenos son de este tipo de esta categorización. ¿Ya? No se han animado, creo que es cuestión de animarse y por parte del municipio y de tomar conciencia por parte de los propietarios, ¿no? Pero ahí quedó. Arquitecta, disculpe, ¿qué pasa con esa zona de la nueva Santa Cruz que está pegado a lo que es el aeropuerto Virubiru? Con los edificios que supuestamente en las propagandas salen, si hay una delimitación de altura ahí por la zona más que todo. ¿Qué pasa con esa zona? Yo les voy a decir clarito. Les mencioné el tema de las competencias, ¿no ves? Les mencioné las competencias en el área rural y las competencias en el área urbana. ¿Me confirman si sí o si no? Las competencias dentro del área urbana Sí. son competencias del gobierno municipal. Las competencias en el área rural son competencias del área del gobierno departamental y el gobierno central, es decir, las norma el INRA, el IGM. Sin embargo, dentro de los radios urbanos los norma el gobierno municipal que corresponda. ¿Dónde está ubicada la Nueva Santa Cruz? La Nueva Santa Cruz está ubicada así, en todo esto. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Si ustedes se fijan, está fuera del radio urbano del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Para nada está dentro de nuestro radio urbano. Entonces, la normativa, todo esto que es zonificaciones, cuánto puedo construir, cuánto de apoyo, cuánto de altura, que no puedo tumbar árboles y demás cosas, todo eso está regido en esta zona. Y estas zonas solamente rigen hasta el límite del radio urbano. No rige para lo que está en el área rural. Lo que está en el área rural sí o sí es de carácter o de uso agrícola, de reforestación, productivo y demás usos no urbanos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos construyeron en un área rural, talando y haciendo todo como si fuera urbano. Pero el gobierno municipal lo único que hacía o lo único que podría hacer porque estaba atado de manos era, señores del gobierno departamental, están haciendo esto, vayan, están talando árboles, pero el gobierno municipal no podía intervenir en eso. Entonces, no existe una normativa de altura ni nada, porque su uso debió ser agropecuario, ganadero, sembradío, reforestación y demás. ¿Lo hicieron arbitrariamente? Sí, bueno, no sé. Ahora con el tema de la ampliación del radio urbano, para poder legislar y normar ese sector, Santa Cruz ha ampliado, la verdad que me queda la duda si abarcó dentro del polígono de ampliación, si logró quedarse con ese territorio que es la Nueva Santa Cruz. Me imagino que sí, era ilógico que quede vacío cuando ya estaba deforestado, que quede fuera me refiero, cuando ya estaba deforestado y con un uso ya que no se puede revertir para volverlo a hacer agropecuario y el mismo uso que tenía el rural, ¿no? Entonces, recién, si es que, digo si es que porque no lo sé, si es que se quedó o se aprobó en esta ampliación que hubo a principios del 2020 o finales del 2019, si es que estuviera ahí, recién empieza a normarse o aplicarse lo que es todas estas zonificaciones. Y encima de todo, ¿no? Abarca el radio urbano, que es lo mismo que está pasando aquí con esta parte, ya abarcó, pero existe la necesidad de hacer un análisis para zonificar en base a esto, o quizás crear una nueva zona porque se identificó algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿O qué pasó? Los gobiernos municipales no podían intervenir y estos de aquí, no sé, se durmieron o qué pasó, pero al final los dejaron hacer, deforestar y demás.
Lo mismo sucede con esto, ¿no? Empezaron a sentarse y nadie los pudo parar porque se sentaron, no sé, se durmieron los demás y demás cosas, pero ya están. Ahora, ¿cómo se norma, cómo se rige? Es al estar incluidos aquí, hay que hacer un análisis, un estudio para zonificar dependiendo de los usos que se tengan y empezar a normar a partir de lo que ya está. No sé si queda claro, si te respondí a tu pregunta. Sí. Estamos en la zona... Ya. Luego tenemos las fajas. ¿Qué son las fajas? Las fajas son las vías, la categorización de las vías. Tenemos el sistema vial de la ciudad de mayor a menor. Esa verde que acaba de aparecer, en teoría, debería ser la autopista metropolitana con un ancho de 100 metros. En teoría debería ser la contenedora de la mancha urbana y que a partir de aquí no deberían existir la mancha urbana saliendo de esto, ¿no? Sin embargo, es una vía planificada que nunca se efectuó, se hicieron estudios y demás. Es más, fue mi primer trabajo hace 14 años en la alcaldía, entré por esto, para que se den cuenta, y nunca se logró aperturar ni nada de eso. Y es más, ahora, después de 14 años, se ve que creció justamente el polígono donde nosotros vamos a intervenir, que es esta parte de aquí. Y también crece en la parte norte. No puedo creer lo que recién están entrando. Ya, entonces actualmente se ve la necesidad de rediseñar o replantear esta vía, esta autopista metropolitana, realmente abarcando más las áreas recientemente incorporadas. Entonces, ¿qué es la autopista metropolitana? Es la vía mayor, la vía de 100 metros de ancho, contenedora de la mancha urbana, y en teoría debería ser la que conecta los tres ejes troncales, ¿no? La carretera al norte, al este y al suroeste, a través de esa carretera. La idea es de que los camiones y demás mercaderías que vengan de uno de los, de cualquiera de esos sectores de conexión, venga, no entre a la ciudad como ahora entran hasta el Cuarto Anillo, sino que a través de esa vía de alto tráfico vayan hacia el otro lugar donde quieren ellos llevar sus mercaderías. Esa es la idea de la autopista metropolitana. Luego tenemos las vías urbanas troncales, tenemos las tres carreteras que son al norte, al este y a la doble vía La Guardia. Estas tres carreteras están unidas por el Cuarto Anillo. El Cuarto Anillo no es carretera, pero en cuanto a normativa, está como F3 también, porque es la misma normativa que se aplica para lo que son las tres carreteras, justamente porque es el conector de los tres ejes troncales, ¿no? Entonces, F3 tiene una normativa específica que abarca para esas vías. También es catalogada F3 la avenida internacional, que es el octavo anillo, y cumple la misma función del cuarto, que es el conector de esas tres carreteras. Las F3 tienen un perfil de vía de 50 metros de ancho en toda su totalidad, ¿no? Después de eso tenemos los anillos irradiales. Los anillos irradiales tienen un ancho entre 33 y 40 metros y los anillos irradiales, perdón, es lo que delimitan las unidades vecinales. Alrededor de toda unidad vecinal nos topamos con anillo, radial y radial, y eso es lo que conforma, esas son las vías principales en sí. Ahora, esas vías principales, radiales y anillos, están divididas en diferentes fajas, F1, F2, F21, F22, algo así. Cada F tiene su propia normativa. Por ejemplo, dice, ¿no? Anillos irradiales, tienen su mismo ancho, tienen todo, y son anillos. Sin embargo, la franja del segundo anillo tiene una normativa diferente a la franja del tercer anillo.
Entonces ahí es donde se van dividiendo las normativas y se van diciendo, ¿no? De faja 1, faja 2, faja 3, para ir aplicando normativas específicas según las necesidades. Pero bueno, en cuanto a dimensión y categorización según el tamaño de las vías, tenemos autopista metropolitana, la de 100 metros de ancho, contenedor del radio urbano. Vías troncales, que son las 3 carreteras, y consideradas troncal también están el cuarto anillo y el octavo anillo. Y las anillos irradiales, que son las que rodean las vías principales en sí, que son las que rodean las unidades vecinales. Dentro del código también establece lo que son las F2. Las F2 son vías que, si ustedes la ven a simple vista, están o sobre una vía principal o con una calle alrededor. Sin embargo, cuando esta calle que está conectada con una vía principal y rodea en su totalidad a una manzana, que esa manzana es un solo lote útil con superficie mayor a 6.000 metros cuadrados, y esta vía es de 16 metros de ancho, es considerada F2 y tiene una normativa completamente diferente a lo que tendría esta misma vía que rodea una manzana con varios lotecitos. Entonces, esta aplica la normativa que estábamos aplicando allá, y esta de aquí es diferente porque la daría, este terreno de aquí tendría prácticamente la normativa de un terreno ubicado en una franja troncal, pero es justamente por las características que le dan las vías alrededor. Las F2 va ubicado, ¿no?, como les digo, sobre una vía principal, manzana completa, con vías de 16 metros de ancho alrededor de toda la manzana. Y este terreno adquiere una categoría completamente diferente a estos terrenos que están ubicados sobre las vías principales. ¿Por qué? Porque tiene estas dos ventajas: la vía de 16 alrededor y un solo lote único en ese lugar. Tenemos las F4. Las F4 están ubicadas dentro de las unidades vecinales y son vías continuas entre 16 metros y 22 metros de ancho que van de radial a radial, de anillo a anillo, dentro de las unidades vecinales. Estas vías son generalmente la que es una vía de escape rápido de la unidad vecinal. El resto de las vías son de 13 metros, pueden estar cortadas, sin conexión y demás, pero las colectoras es una vía de escape rápido. Si ustedes se fijan, generalmente es por donde pasa el micro, es la vía más anchita, y es la que se pavimenta primero, y es sobre la cual se consolidan o se deben construir los equipamientos primarios de la unidad vecinal. Entonces, es por eso que tiene mayor característica, mayor ancho. Y obviamente en cuestión de la normativa, sus usos permitidos son diferentes a los del resto de la unidad vecinal, que igual están al interior, ¿no? Estas vías colectoras, que son las F4, se dividen en dos: F4.1 y F4.2. La F4.1 está definida solamente por la teoría que dice: vías al interior de la unidad vecinal con ancho continuo entre 16 y 22 metros, que van de radial a radial y de anillo a anillo. Eso está dicho. Entonces, todas las vías que tengan esas características con ancho continuo, no pasa nada. Pero entre segundo y cuarto anillo se hizo un análisis porque gritaba la necesidad de densificar ese sector, y esto es un cambio que se ha hecho en el 2019. No voy a entrar en detalle porque no es aplicable fuera del cuarto anillo, o sea, no lo vamos a necesitar en nuestro sector, y en realidad lo vamos a dejar para la materia de legislación y normas, no sé, cuando a ustedes les toque tomarla. Básicamente,
esta franja es a partir de un análisis y se especifica esta vía y esta vía. En cambio, las otras está dada por la definición o concepto. No están demarcadas, simplemente se identifican según lo que dice la teoría. En cambio, en estas de acá, son vías que están al interior de las unidades vecinales y son anchos discontinuos, pueden haber anchos de 13, 12, 16, 15 y todo eso, pero se analizó todas estas unidades vecinales una por una para identificar los usos que se tenían. Entonces, en base a los usos, se determinó de que el uso que se daba en esas vías era similar al de las vías colectoras, que se permitía un poco más acceso del comercio, pasaban los micros, a pesar de que no tenían los anchos necesarios, cumplía la función de vía colectora sin serlo, porque al no tener los anchos correspondientes no lo eran, pero sin embargo, la construcción de los edificios era más alta, que es algo que permite la vía colectora y demás. Entonces, solamente surge esto entre segundo y cuarto anillo a partir de un análisis donde se determinó esta vía y esta otra vía. En cambio, en las otras, con la teoría, se van identificando y cada arquitecto puede identificarlo de manera común. Para identificar estas vías de aquí, existen unos planos anexos, donde están marcados con azul, tal cual está este planito de aquí. Y por último tenemos la Z4.1, que son las calles secundarias ubicadas al interior. Las calles secundarias que son ubicadas al interior de las unidades vecinales a partir del segundo anillo de circunvalación hasta el cuarto anillo. Entonces esas son las categorías de vías, de estructura vial de la ciudad. Autopista metropolitana, las carreteras o vías troncales, que son la Banzer, doble vía La Guardia y Canal Cotoca, unidas en las mismas características por el cuarto anillo y el octavo anillo. Las vías principales las vías principales, que son las radiales y anillos, que dividen las unidades vecinales o encierran las unidades vecinales. Las vías colectoras, que están al interior de las unidades vecinales. Las calles de 13 metros al interior de las unidades vecinales también. Y pasillos o pasajes urbanos que tienen un ancho de 8 metros igualmente al interior de las unidades vecinales. Lo normal son entre 8 y 10 metros para poder tener acceso de vehículos. Sin embargo, no podemos olvidar de que existen pasillos entre 5 y 8 metros, de los cuales sí o sí se tiene que ver si no hay viviendas que salgan a estos pasillos, porque en realidad hoy están prohibidas las viviendas con frente hacia pasillos, pero si en caso ya existiera, se debe dejar 350 para el uso de vehículos, solamente de uso de estas personas para ingresar a su vivienda. Ya no está permitido hacer ese tipo de pasillo. Hasta ahí son la categoría de vías. Yo necesito que me entiendan bien el concepto de qué es urbanizar. Ya me entendieron el concepto y definición de qué es predio rústico, de qué es área urbana y de qué es áreas rurales, ¿correcto? Área rural no es posible urbanizar. Puede haber un predio rústico en un área rural, perfecto, pero ese predio rústico no es pasible a urbanizar porque está en un área rural donde el único uso que prevalece es agrícola o de producción. Sin embargo, si un predio rústico se encuentra en el área urbana, tarde o temprano va a tener que someterse a un proceso de urbanización. El proceso de urbanización es el proceso técnico legal mediante el cual ese predio rústico pasa a ser urbano. Es decir, ya se encuentra en un área urbanizable, pero no es urbano. Para ser urbano, se somete a este proceso técnico legal mediante el cual cede los porcentajes necesarios en áreas de uso público, es decir,
calles, avenidas, equipamientos, áreas verdes, todo eso, dependiendo de los porcentajes establecidos y de la afectación que se tenga. Entonces, urbanizar es cuando un predio rústico, este es el predio rústico, se encuentra ubicado dentro del área urbana y pasa por el proceso técnico legal por el cual se consolidan las áreas de uso público, calles, avenidas, y bueno, van formándose ya el resto que queda después de la cesión de áreas establecidas y de la planificación, quedan lotes útiles que ya son sujetos a construcciones. Bueno, esto no les... Es muy básico, son las condiciones mínimas por las que se necesita para que se sometan a un predio de urbanización. ¿Cuál es la diferencia entre un plano de registro topográfico y un plano de uso de suelo? También se los mostré. El plano de registro topográfico es el carnet de identidad de la propiedad rústica que no se ha sometido a un proceso de urbanización. Es decir, este predio puede estar en área urbana o también puede estar en área rural. Este es su documento de identificación, donde yo voy a tener las planillas de coordenadas de cada uno de los vértices de esa propiedad, voy a tener las dimensiones, voy a tener los datos de superficie y voy a tener aquí en esta imagen, en este lado de referencia, solamente con quiénes colinda y nada más. Y, sin embargo, el plano de ubicación y uso del suelo, como su nombre lo dice, el uso del suelo nos dice si es vivienda, si es equipamiento, si es qué. En cambio aquí es rústico, todavía no tengo un uso para este terreno, porque a partir de este terreno van a salir diferentes usos, como lo ven aquí. Ese terreno era este, por decir, sin embargo tiene uso mixto, lo que da en esta vía, uso vivienda, lo que da sobre esta vía, área verde, equipamiento y demás usos. Entonces, no puede existir un uso de suelo en un predio rústico porque no ha sido urbanizado y no hay usos de suelo o usos de las actividades permitidas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, el uso de suelo también nos da la referencia de la ubicación del terreno con respecto a dónde se encuentra ubicada en la manzana y con respecto a las vías de uso público que lo circundan. ¿Entienden la diferencia? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Qué hicieron? Estamos escuchando, arquitecto. Sí, Arqui, se entendió bien. Ya. No les voy a leer sobre los documentos, eso no corresponde en este momento. El tema de cuáles son las etapas o cuál es el proceso para urbanizar. La urbanización o el proceso de urbanización comprende 4 etapas. La etapa 1 es la etapa del lineamiento urbano. ¿Qué es el lineamiento urbano? El lineamiento urbano es la planificación que se tiene en el sector donde se encuentra ubicado mi predio rústico. Entonces, yo tengo un plano de registro topográfico como el que vieron ahí, donde no tengo nada, solamente tengo los vértices de la propiedad y tengo las coordenadas de donde se encuentra territorializado ese predio. Ahora, con eso de ahí, más todos los requisitos, yo ingreso a la alcaldía y le digo cuáles son los lineamientos para que yo pueda parcelar o urbanizar mi terreno. Entonces me van a decir, la planificación que se tiene en ese sector es esta, y me va a salir la afectación que yo tengo aquí. Hagan de cuenta que el predio rústico que estaba dibujado en ese plano que vieron anteriormente es este que está con la línea segmentada. Este que está con la línea segmentada se le sobrepone o se le solapa la planificación del sector y resulta que está afectado por una vía de 50 metros de ancho con un canal de drenaje de 16 y las manzanas estarían orientadas en este sentido, donde ven la manzana 4, la manzana 3, la manzana 5, la manzana 8, la 13, y la afectación de vías es esta. Entonces, en base a esa planificación, yo hago mi diseño urbano. Ahora, en base a ese lineamiento, yo me someto a la segunda etapa del proceso de urbanización, es decir, el arquitecto debe
diseñar un anteproyecto de urbanización y presenta los planos del anteproyecto y les responden aprobándolo con un oficio entregado, ¿no? Algo que necesito que ustedes entiendan, las vías principales que son a partir desde vías colectoras, desde la vía colectora hacia arriba, no se pueden mover, salvo no haya nada en el sector, pero de las vías colectoras es un trámite grandísimo, súper complejo, y depende de muchos factores de la consolidación, si se pueden o no se pueden mover. Sin embargo, en un proceso de urbanización, después de que me entregan los lineamientos del sector, yo puedo mover las calles de 13 metros que se me ubican dentro de mi terreno. Por decir, esta manzana 84, perdón, esta manzana 5. Tengo la vía de 13 metros que divide entre la manzana 5 y la manzana 8. ¿Qué pasa si yo quiero un lote más grande porque quiero construir, no sé, un centro de salud, un centro educativo, lo que sea? Entonces, puedo venirme por aquí, con donde está haciendo mi mouse, vengo uno con la manzana 8 y hago esto, por decir, hasta aquí. Entonces, esta calle viene así y puede bajar por aquí. Entonces, yo tengo todo este sector de acá como 84B. Vamos a ver si se puede. Por decir, ¿qué pasa? Estoy inventando. Yo puedo venirme aquí, puedo venirme acá y puedo hacer esto. Entonces, ahí. Si ustedes se fijan, viene la calle por aquí y baja por acá. Y luego me voy para allá o me voy para acá. Uy. Y ya yo tengo la manzana 84B, donde tengo todo esto y baja y llega hasta acá. Entonces hizo una L como que volcada. No pasa nada, mientras no perjudique a los vecinos que están por acá con una calle que yo les estoy cerrando. Entonces los vecinos que ya están por aquí vienen y hacen esto y al final de cuentas tienen su calle con salida sin ningún problema. Entonces las calles de 13 metros dentro de mi propiedad, yo puedo en el anteproyecto de urbanización, que es la siguiente etapa, plantear qué es lo que quiero hacer y en el gobierno municipal van a hacer una inspección en el lugar. Si no perjudico a los vecinos, se aprueba. Lo que no puedo mover son vías colectoras, que son de 16 metros de ancho hacia arriba. Después de eso, todo eso se hace en papel con ayuda de las imágenes satelitales y con ayuda de visita al lugar, ¿no? Para saber qué quiero diseñar. Luego tengo la etapa de replanteo. La etapa de replanteo es cuando el propietario con su arquitecto y su topógrafo independiente hacen ese anteproyecto aprobado, lo plasman en el lugar. Entonces colocan las estacas de cómo quedaría y van demarcando y delimitando cada uno de los lotes y las calles. En esta etapa hay unos poquitos ajustes en cuanto a coordenadas, porque ya se trabaja en campo, se trabaja en la realidad, entonces se van ajustando un poquito las coordenadas. Y con eso, nuevamente elaboro mi plano ya con todo correcto y lo ingreso para aprobación del gobierno municipal. El gobierno municipal, con sus topógrafos, va y verifica de que este plano presentado realmente tenga las coordenadas y todo lo plasmado en el lugar. Ahí me entregan lo que es la tasa de liquidación y mi planilla que demuestra los porcentajes establecidos, ¿no? Y luego ingreso mi proyecto final de urbanización, que yo como inversionista con mi arquitecto particular hago la fusión de todas las etapas en un solo plano, toda la documentación, y la ingreso para su aprobación. No les voy a indicar qué más se hace porque no es la etapa.
¿Cuál es la normativa para urbanizar? La normativa me establece que de la superficie total de mi predio rústico, yo debo destinar sí o sí un 22% para áreas de equipamiento terciario y áreas verdes, es decir, para áreas de equipamiento público. Aparte de eso, un porcentaje X, según la planificación, para vías distribuidoras locales o principales. Y entre ambas, solamente deben sumar un máximo de 40 metros cuadrados, de 40%. ¿A qué me refiero con vías distribuidoras locales y principales de uso público? Me voy a ir a este gráfico de aquí. La norma me dice que debo tener el 22% para áreas de equipamiento y áreas verdes. Eso significa que de la superficie total de mi terreno, yo debo destinar el 22% para específicamente equipamiento y áreas verdes. Entonces, de aquí, de estas manzanas útiles que yo tengo, yo voy a demarcar y decir, esto es mi 22%. Entonces, no sé, me voy a inventar y voy a decir esto. Todo este terreno de aquí es mi 22%. Ya, aparte de ese 22%, dice X% para vías colectoras hacia arriba. Yo aquí tengo una vía de 16 y acá tengo de 13. ¿Se acuerdan cuando les expliqué las categorías de vías hace un momentito? Las categorías de vías dice calles de 13 metros, vías colectoras, vías principales y vías troncales. Ese es de inferior a superior. Es decir, que las calles de 13 metros son adicionales a ese X% para llegar al 40%. Significa que esta vía de 16, este pedacito que tengo aquí, más esta vía de 50, que es de aquí hasta el límite de mi terreno, no deben superar, si dice máximo el 40%, 22 más 18 son los 40. Entonces yo tengo 18% más 22% son mi 40% de cesión de áreas. Y estas vías de 13 metros son adicionales, así que mientras menos calles, esto que le quede claro, mientras menos calles de 13 metros yo tenga, voy a tener menos afectación en mi terreno. Si yo tengo entre mi 22% y mi afectación de vías colectoras y mayores a las colectoras, si tengo sumado 22 más 10, en total suma 32%, ahí muere. No necesito llegar sí o sí al 40% de área de la superficie. Entonces, y a ese 32 se le aumentan las calles de 13 metros. Sin embargo, en este de aquí, que a simple vista se ve, tengo mi 22% y tengo una gran afectación por una vía principal y una vía colectora, yo creo que si sumo esto más esto, ya me llegó al 40%. A simple vista lo veo. Entonces, tengo este 40%, le voy a sumar mis calles de 13 metros. Es decir, que si aquí tengo un 10% más entre calles de 13 metros, voy a tener 50% de afectación o 60% de afectación. Es decir, estas vías de 13 se ceden, sí o sí, se ceden al municipio, pero no forman parte del porcentaje establecido según normas, que es lo que yo les estoy explicando aquí. Ahora dice que en caso de que este porcentaje de vías principales y vías locales sumado al 22% de mis áreas de equipamiento supere el 40% de cesión máxima, es decir, que si la sumatoria de cesión de esta vía más el 22% más esta vía supera el 18% establecido de este porcentaje de aquí, yo puedo disminuir mi porcentaje de cesión del 22%. Esto lo puedo regular.
Es decir, me voy a inventar. Si esto de aquí mide insertar, ¿dónde está? 22. Esto es 22 fijo, ¿no? Y esto era un X%. Si esto de aquí es 18, mis vías, más 22 son mis 40, y esto es un adicional, perfecto. Pero si resulta que me topo con que esto no es 18% y es, no sé, 25%, entonces yo tengo 25 más 22 son 47%, es decir, que superé con esta sesión obligatoria, superé el 40% máximo establecido. Entonces, yo tengo la opción de bajar esta sesión de aquí hasta un 15%. 25, 35, 40. Los dos sumados suman 40. Eso significa que puedo yo hacer mi terreno de que mi sesión sea solamente hasta aquí. Solamente cedo esto. Y esto de aquí lo hago útil. Entonces yo sumo 15 más 25 son mis 40. Y esto sigue siendo adicional a ese 40%. Ahora, si yo tengo, ¿hasta ahí se entiende? ¿Les quedó claro Sí, o no? arquitecta. ¿Hay alguien que no le haya entendido para que repitamos? A ver, aquí una pregunta. El Dígame. 25 de ahí es de la vía principal y las otras calles que están abajo, ¿no se suma al 40% o sí se suma? No, es lo que les explico. A ver, dice estos porcentajes de aquí. 22% obligatorio para el área de equipamiento y para áreas verdes. Y un X% X de lo que dé según la planificación para vías distribuidoras locales y principales. O sea, desde distribuidoras locales hacia arriba. ¿Cuáles son las distribuidoras locales? Las vías de 16 metros de ancho son las distribuidoras locales. Aquí tengo una de 16. Esta es una distribuidora local que va y conecta con el otro lado de allá. Entonces, a partir de este ancho de vía hacia arriba, o sea, de 16, 32, 50, o sea, todas las vías mayores a 16 metros de ancho, forman parte de este X% de sesión, según la planificación, para que sumado con el 22 no supere el 40%. Entonces, yo me voy aquí. En este caso, voy a hacer de nuevo el ejercicio. Y lo voy a marcar como lo tenía. Este es 22. Y este era 18. Y esto de aquí estoy achurando el área de equipamiento que voy a ceder. Todo esto es mi equipamiento. Ahora, esta área de equipamiento que está en este terreno suma 22% de la superficie total del terreno. Y resulta que esta vía de 50 más esta vía de 16, pónganle que yo tengo 13%. Yo tengo 22 más 13, tengo 30 y 20, 30, 35%, ¿correcto? 35% entre la vía principal y mi vía colectora. Entonces, 35% es, dice aquí, sesión máxima del 40. Yo ahí, entre estas dos vías distribuidoras locales y el equipamiento. Yo ahí no supero el 40%, no llego. Y como dice máximo, no dice obligatorio. Entonces yo no necesito llegar a cubrir con mi 40%. Yo tengo 13% más 22. Tengo 35% entre esta vía y esta vía. Adicional a esto, tengo que sumar las calles menores de 13 metros. En mis calles menores, pónganle que yo tenga un 10%. Me estoy inventando. Entonces ya yo tengo de sesión
20, 30, 45%. 45% de cesión para tener mi terreno así. Y dice cesión máxima 40, pero cesión máxima 40 solamente contempla locales y principales de uso público. Yo me pasé a 45, pero es porque estoy calculando también las calles de 13 metros. Es decir, que si yo sumo nada más lo que me establece el porcentaje máximo de cálculo, que es equipamiento más vías planificadas, yo tengo 13 más 22. 13 más 22 son 35. Estoy dentro de lo permitido. Y esto es adicional. ¿Qué pasa en el caso de que yo aquí tenga 18% de vías principales, que es esta de 50, más esta colectora de 16? Yo tengo un 18%. Entonces sumo 18 más 22 obligatorio, ambos me suman 40. Entonces estoy todavía dentro del margen. Y le adiciono el 10%, que es porque la afectación en cuanto a mi diseño, que yo quise aumentar calles de 13 metros, es ahí donde yo les digo, eviten las calles de 13 metros, porque este señor tiene 22 más 18 son 40 de lo obligatorio según la planificación, y 10 porque le dio la gana. Entonces tengo 50% de afectación en este terreno. Tengo solamente la mitad del lote para vender y ganar platita. Entonces, mientras menos terreno venda, menos platita voy a tener, menos fructífera es mi inversión. Ahora, si yo en estas vías planificadas, que por apertura del canal, que por vía colectora, que por X o Z motivo, resulta que tengo 25% de afectación entre esta y esta, 25 más 22, tengo 47%. Cuando me dice que lo máximo entre las vías planificadas a partir de distribuidoras locales más los equipamientos son 22, yo no puedo sumar el 40, no puedo superar el 40%. Entonces, en este caso, ya lo superé. Tengo 22 más 25 son 45, más mis 10 de acá, que son estas calles que me dieron la gana de hacer. Entonces estoy hablando de 20, 40, 50, 55%. Ahora, cuando yo supero entre lo planificado en vías más mi 22% obligatorio de equipamiento y servicios básicos, de equipamiento, cuando yo supero ese 40%, me establece la norma que este 22 no necesariamente tiene que ser el 22. Es necesario el 22 cuando 22 más las vías planificadas son estas las hago porque quiero, ¿me entienden la diferencia? Vías planificadas son las vías que se necesitan, las vías urgentes, las vías de escape, y son a partir de las vías colectoras. Las calles de 13 metros no son planificadas, no las necesito, las hago porque quiero. ¿Ya? Entonces, entran dentro de ese porcentaje que me establece este porcentaje según planificación, más mi 22%. Me voy nuevamente aquí. Cuando supero con esta planificación más mi 22%, cuando supero los dos sumados el 40% de máximo permitido, me establece que este equipamiento puede bajar, solamente en esos casos, puede bajar hasta un mínimo del 12%. Entonces yo aquí voy a tener 15. Si yo sumo 15 más 25, son 40. Entonces ahí tengo, ya mi equipamiento no va hasta allá, señores, porque no necesito cumplir con mi 22. Yo solamente necesito cumplir con el 15. Entonces mi 15% es este pedacito de ahí. Entonces 15 más 25 son 40%. Y esto que fue porque a mí me dio la gana es el 10. Entonces esa es mi afectación. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, si yo acá tengo, entre esta vía planificada, tengo 35%, 35 más el 22 que hubiera sido, me supero con un montón ese 40 máximo permitido. Entonces dice que yo puedo bajar hasta un mínimo del 12. Del 12, no puedo bajar de ahí. Si yo sumo 12 más 35, tengo 47, es decir, que me sigo pasando, pero ya yo no puedo bajar del 12%, es imposible. Entonces, hago eso
y esta diferencia del 7%, es decir, de 35 más 12, 47, y lo máximo era 40 entre estos dos, ese 7% la alcaldía me tiene que indemnizar, pagar en efectivo. Y esto de aquí yo lo cedo porque yo lo necesito, porque yo lo quiero abrir, pero la alcaldía no me lo pidió, pero a mí me da la gana de abrirlo. ¿Ya? Entonces, esto no es sujeto a los porcentajes establecidos que les digo según la norma. ¿Se entiende o los vuelvo a explicar? Porque eso es lo que ustedes me tienen que hacer en el diseño final, obviamente, ¿no? Sí, arquitecta, entendido. Ya. Si hay alguien que no lo entendió, me pregunta, lo volvemos a repetir. Sí, por favor, arquitecta, ¿puedo volver a repetirlo? Ya. Gracias. De todas maneras, lo van a aprender más cuando les toque hacer las prácticas, ¿no? Ya. Arquitecta, una consulta Dígame. antes que vuelva a explicar. ¿Qué pasa en el caso de que si la alcaldía tendría que hacerla más ancha las vías? ¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Se tiene también que indemnizar a los propietarios por retroceder? Si es rústico, Sí. en el momento en que hace el diseño, la planificación, ahí puede variar los anchos y demás, y todo va a cuenta de urbanización. Si ustedes ya urbanizaron, ya tienen manzanas útiles, ya dejó de ser rústico y resulta que desean ensanchar, entonces se indemniza. Porque le están quitando lote útil y ya no hay chance a que en un futuro quieran urbanizar y tienen la obligatoriedad de ceder las áreas, porque ya las cedieron. Entonces ahí no hay chance y sí o sí se indemniza. En el caso de predios rústicos y que tenían planificado hace 20 años hacerla de 50 metros, pero resulta que yo no urbanicé hace 20 años cuando tenía planificado hacer de 20 metros. Yo estoy urbanizando ahora, entonces es ahora que voy a ir a pedir cuáles son los lineamientos. Y los lineamientos que me van a dar ya tiene planificado ese ensanchamiento. Entonces, yo me tengo que basar a lo que es ahora, no lo que era antes. Ahora, si ya yo urbanicé hace 20 años con una vía de 30 metros de ancho y resulta que por necesidad se vio de ensanchar a 50, a mí me van a notificar y me van a decir, señor, presente sus papeles. Y yo le voy a llevar de que ya yo urbanicé hace 20 años con 30 metros de ancho. Entonces me van a decir, ok, su plata es tanto, tome, le devuelvo porque necesito ensanchar. Entonces me van a indemnizar terreno útil, me van a indemnizar en el caso de que tenga construcciones y mejoras y demás cosas, al precio del valor comercial. Pero si es rústico y yo construí, entonces yo fui el que infringí la norma porque para construir yo necesito tener un terreno útil. Entonces, no corresponde indemnización de mejora. El precio que me van a dar es mucho más bajo que un terreno útil, porque mi obligatoriedad es ceder los porcentajes establecidos según norma. Ahora, lo primero que me van a decir cuando vaya a la alcaldía, me van a decir, ok, usted tiene una afectación de 50 metros de ancho ahí y usted no ha urbanizado. Entonces, esto va a cuenta del proceso de urbanización que usted debe hacer. Es un proceso voluntario, pero obligatorio, no sé si me entienden. Voluntario porque ustedes deciden cuándo. Y obligatorio porque para construir es obligatorio tenerlo útil. Entonces, tarde o temprano, sí o sí lo tienen que urbanizar. Entonces, esa cesión o esa apertura de vía puede ir a cuenta de un proceso futuro de urbanización. No sé si se entiende lo que les digo. Sí, arquitecta. Por ejemplo, tengo un terreno en una de las partes de Porongo, donde está dividido por hectáreas, digamos. El dueño no lo cedió por hectáreas, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, una parte de ese terreno abrieron, hicieron la calle mucho más ancha de la que estaba cuando se lo compró.
pero en ningún momento se nos ha notificado, digamos, como usted lo está explicando. Y nos ha llegado que la vía principal que tiene la calle, porque está a una cuadra de la plaza, por ejemplo, va a ser más ancha y nuestro terreno está por esa vía, digamos. O sea, prácticamente ya abrieron la calle, pero hemos tenido que recorrer y el dueño, o Pero sea, la ya, persona de a ver, ahí, no, las cosas o la planificación no va para el dueño, va para el terreno. Si si yo tenía un terreno a nombre de Rosemary Rivera y la vía era de 30 metros de ancho en ese momento, a mí no me dio la gana por X o Z motivo, porque no quise, porque no tenía plata, porque no lo necesitaba, no lo urbanicé y yo sabía que tenía 30 metros de ancho. Resulta que yo se lo vendo a usted y resulta que a usted ahora le pasa y le abren la vía y tiene 50 metros, no importa. El terreno no fue urbanizado y usted compró un terreno que sabía que era rústico y sabía que estaba sujeto a la planificación y a las sesiones de área. Entonces es el nuevo dueño el que asume toda esa falta de proceso de urbanización. ¿Ya? Entonces, todo terreno rústico está sujeto a planificación y toda construcción que se realice en un terreno rústico, el propietario es consciente de los problemas que pueda tener. Ahora, si yo urbanizo y hago mis construcciones y demás con lo aprobado, entonces en el momento en que decidan abrir, ahí el gobierno municipal es el que me tiene que pagar absolutamente todo. Terreno útil y construcciones. Antes no. No sé si se entiende eso. sí. Las afectaciones no son para el propietario, las afectaciones son para el terreno. No porque, o sea, si cambia la planificación ahora con 30 metros y de aquí a 10 años con 50 metros de ancho y no estaba urbanizado, ni modo, el propietario que tenga ahora el terreno tiene que abrir o planificar sus cosas con 50 metros de ancho. Y si de aquí a 10 días cambió y ahora se ve la necesidad de 100 metros de ancho, si yo no lo urbanicé con 50, tengo que cogerme eso de 100 metros de ancho. ¿Cómo hago transparente un polígono? Ya lo vi. No. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El relleno de forma, arquitecta, que tiene arriba, póngalo transparente. Ya lo pillé. Ya, ahí, gracias. Insertar. Ya. Ya, a ver.
Ya. A ver, todo lo que está achurado, ¿me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Sí, Ya. Todo lo que está achurado o con textura, esta línea segmentada, es el equipamiento que yo tengo, que voy a hacer que llegue al 22% obligatorio aquí. Me voy a ir a esto. La normativa me dice equipamiento y áreas verdes obligatorio el 22%. Y vías distribuidoras locales o mayores un X%. Ambos sumado dice sesión máxima, no dice obligatorio. Es decir, que si no llego al máximo no importa. Ambos sumados 40%. Por eso es que aquí dice según planificación es un X%. Si yo tengo 22 más 18 y suma 40, quedo ahí, perfecto. Si yo tengo 22 más 10, son 32%, no llega al 40%, perfecto, no tengo obligación de llegar al 40%. Si yo tengo 22 más 12, más 15, todo eso, y no llegué al 40%, ahí quedo. Entonces me voy a esta imagen de acá. En este caso, yo tengo aquí en este dibujo, esta vía de 16 es colectora. Entonces, a partir de la vía de 16 a mayores, entra dentro del porcentaje. Por eso yo la pinté de verde, porque esta vía de 16 más esta vía de 50 entran dentro de mi porcentaje. Sin embargo, las calles de 13 metros son vías menores, entonces no forman parte de lo que me establece en porcentaje según planificación. Las vías que se planifican son dentro de una estructura, es más, cuando nosotros vamos viendo el plan maestro y demás, nosotros vamos a hacer la estructura vial principal y luego vamos a aumentar las vías de 16. Y recién, y hasta esas vías de 16 vamos a hacerlo todo el macro plan. Y ya después vamos a sacar sectorcitos donde ya empezamos a hacer un diseño. Pero esas vías planificadas son las que entran dentro de ese porcentaje. ¿Queda claro hasta ahí cuáles sí, cuáles no? Las vías de 13 metros es que por necesidad, porque yo quiero, porque se ve mejor, o porque me va a rentar más, o porque voy a tener más lotes, no sé, por X o Z motivo, yo adiciono estas calles de 13 metros, pero son extras a ese porcentaje que me está estableciendo la norma obligatoria. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi 22% que es obligatorio de equipamiento para acceder, más un 18% que calzó, que tiene esta vía colectora más esta vía principal, yo tengo 40. Mi 40% que llego al máximo permitido de aquí. Entonces, adicional a ese, yo le voy a poner un 10% que tienen mis calles de acá. Entonces, yo voy a tener una sesión de 50%, porque tengo 18 aquí, más 22 obligatorio, más mi 13 que me dio la gana, y esto me queda de lote útil. Ahora, si esto verde, en vez de 18, solamente me llega a un 10, a un 11%, si esto verde es 11, más mi 22, tengo yo 32%. Y mi sesión máxima dice 40 con respecto a eso, a lo planificado más mi equipamiento obligatorio. Entonces significa que 22 más 11 son 33. No necesito llegar al 40, con mi 33 me quedo quieta. 33% más un 10% adicional de vía. Entonces 33 más 10 son 43. Entonces yo voy a tener 43% de afectación. Bueno, ya, perfecto. Si yo tengo un 25% entre vías colectoras y planificadas, 25 más mi 22 obligatorio, tengo 45% de la planificación que me exige para acceder. Entonces, me pasé porque la sesión máxima es 40. Sin embargo, a mí me afectaron con todo lo planificado, 25 más mi 22 obligatorio son 45. Entonces me dice que cuando por esta afectación, en realidad yo supero ese 18%, yo puedo bajar esta sesión obligatoria a un
mínimo de 12, pero siempre y cuando tope con 40, es decir, 25 para llegar a 40 son 15, ¿no? Entonces yo voy a tener 15% de área de equipamiento. Entonces significa que el resto se me convirtió en útil. Y esto de aquí que voy a ceder, que es lo texturado, sería 15 más 25 de afectación. ¿Cuánto es? 40. Entonces, 40% más mi adicional, que son mi 10%, tengo 50% de cesión de área. No me queda más. Pero, lo que yo les mencionaba, si yo tengo esto, no me va a salir. Si yo tengo esto de aquí, fíjense que no sé, decidí eliminar la calle, por decir. Entonces ya voy a tener menos calles de 13 metros. Aquí voy a poner 5 en las calles de 13. Este porcentaje de calles de aquí, eliminando, es completamente voluntario. Si yo pongo un montón de callecitas, porque decidí hacer manzanas de 50 metros de ancho para tener lotes con 25 de profundidad, soy yo la que me perjudico como inversionista. Entonces, voy acá. Tengo 25 más 15, son los 40% de cesión obligatoria máxima. Si en la afectación yo tengo un 30% de vías planificadas, para llegar al 40 máximo son solamente 10. Pero resulta que mi norma me establece que mínimo debo ceder obligatoriamente ese 22 que era obligatorio, puedo bajarlo hasta un 12. No puedo bajar más de 12. Entonces no puedo tener 10. Sí o sí tengo que tener 12. Si yo sumo 30% de afectación en vías que no las puedo bajar, tengo que jugar con mi equipamiento y que me permite bajar hasta 12. 30 más 12 son 42. Es decir, que me pasé con 2% el porcentaje máximo permitido que me establece la sesión. Entonces significa, como no puedo bajar más del 12 y la planificación está dada y las vías no se pueden bajar porque están así, 30 más 12 son 42. Significa que ese 2% extra de cesión al 40, el gobierno municipal me va a indemnizar en efectivo. Entonces yo solamente puedo jugar con estas vías de aquí. Este porcentaje de acá se puede cuando la vía no está consolidada, cuando no tengo vecinos, cuando soy uno de los primeros en urbanizar, entonces se puede analizar que la vía en vez de 50 metros de ancho tenga 40 o esta de 16 se mueva un poquito más allá. Entonces son cosas, las ventajas de ser de los primeros urbanizadores. Pero si yo ya tengo vecinos que de aquí para allá cumplieron con los 50 metros de ancho, el de aquí del frente ya cedió esta partecita y el de acá cumplió con los 50 metros de ancho y el de acá ya abrió su calle 16, yo quedé encerrado y no tengo chance. Entonces tengo que acogerme a lo que dice la norma sí o sí. Entonces 30 más 12 son 42 y ese 2% me lo pagan en efectivo. El 10% o 12 o 15 o nada que yo tenga en estas calles es voluntario. Entonces puedo, dependiendo obviamente del gráfico. ¿Se entiende el tema de cuáles son las vías que entran dentro de este porcentaje de aquí? Son solamente, dice,
a partir de las vías distribuidoras locales según según la planificación. ¿Cuáles se planifican? Desde las colectoras hacia arriba. Entonces, por eso la tengo con verde, porque estas sí forman parte de ese porcentaje. Las calles de 13 metros no se planifican, las calles de 13 metros son a necesidad. Muchas veces el vecino ya me obliga a planificar una vía de 13 metros, si estos ya lo tienen, pero no por necesidad en general, sino que ya el vecino me obligó. Entonces, las calles de 13 metros no, directamente no entran como parte del 40%, no se toman en cuenta en ese porcentaje. Es un porcentaje adicional. Vamos a ver, tengo otro. Fíjense aquí. El predio rústico es este predio rojo segmentado. Lo ven acá, ¿no ves? Esta calle de 13 metros era la planificación o la proyección, las calles de 13 metros, ¿no? Y esta es de 20, y esta es de 13, y esta es de 13. Entonces significa que las vías colectoras son esta es la planificación o la proyección que se tiene previsto hacer en ese sector. Pero sin embargo, si ustedes sacan los porcentajes de aquí, yo me voy a sobrepasar de ese 40, yo voy a tener el 22% en área verde, más esta afectación de acá. Y si yo sumo la calle de 13, la calle de 13 y la calle de 13, voy a tener como un... ¿Dónde está? Ya, voy a tener, por decir, un 60% de afectación. Sin embargo, yo puedo hacer esto que hice aquí. Fíjense donde la manzana 3 le eliminé la calle de 13 metros que tenía aquí y el 22% del área verde la puse en ese extremo. Eliminé la calle y también eliminé la calle de acá abajo donde soltaba esa manzana, ¿no? Quedaba una manzana 2, aquí ya no tengo. En vez de tener una y dos calles, solamente tengo una calle de 13 metros. Y luego tengo la calle que esta era imposible romperla, entonces la mantengo. Más mi vía colectora, que esa sí forma parte del 22%. Entonces yo aquí voy a tener mi 22% más lo que me dé esta vía de ancho. Y ambas sumadas no superan el 40% establecido. Y si sumo yo mis calles de 13 metros, voy a tener 47%, perdón, voy a tener el 60% útil y el 50%, el 40% de cesión de área. Y ya yo jugué con mis calles de 13 metros. Las eliminé, las hice, las modifiqué. Entonces, esa es la mañita que tiene que ser el urbanizador. Tratar de ahorrar o evitar al máximo las calles de 13 metros. ¿Ven cómo en vez de dos calles hizo unas manzanas más largas nada más? Obviamente las manzanas dicen, ¿no?, que de principio a fin no deben superar los 300 metros de distancia. Entonces, eso es en base a la norma que les voy diciendo aquí. Yo puedo aquí eliminar esta calle o eliminar esta calle, o quizás fusionar la manzana hasta allá, eliminando este pedacito, lo que sea, para jugar con las calles de 13 metros, y que en vez de adicionar 10%, adicione solo un 5%, o quizás nada, si se pudiera, si se pudiera jugar con eso. No en todos los casos se puede. El 22% es obligatorio siempre y cuando la sumatoria de las vías planificadas no supere el 40%. Entonces yo tengo 18 más 22 más 10. Si supera, si esto de aquí tengo solamente 10 y esto 22 suma 32, ahí me quedo. Si esto suma 5 más 22, tengo 27% de porcentaje de cesión. Y resulta que mi 10 adicional suma 27, 37. Ni siquiera con mis calles de 13 metros supero el 40%. No importa, me quedo con el 37. No necesito llegar sí o sí al 40. Ahora, si estas vías planificadas superan mi 18% y más
mi 22 obligatorio sobrepaso el 40% establecido y sumando esto más, me quedo sin plata, ¿para qué invertir ya en esto? Entonces, este 22 más 25, este 22 puedo bajar, pero en este caso sería solamente hasta un 15%, porque 25 más 15 son los 40. Si yo aquí tengo 26, sí puedo bajar solamente hasta el 14. Pero si yo tengo aquí un 33%, aquí yo no puedo bajar menos de 12. Entonces 33 más 12 son 45. No puedo bajar más de 12. Entonces, ¿y voy a ceder 45%? Sí, pero ese 5% el gobierno municipal debería indemnizarme por ceder adicional y no tener chance de bajar. Esto se está analizando porque el gobierno municipal hasta ahora no tiene plata para indemnizar por si acaso, ¿no? Ya, entonces hasta ahí queda claro lo que es la normativa y los posibles juegos de cintura, digámoslo así, con las calles de 13 metros que se pueden hacer para tratar de evitar tener un porcentaje adicional e incluso ceder menos del 40% obligatorio en total. Ya ustedes más adelante con el diseño van a poder perfeccionar esto. Ya, continuamos. Eso es lo que nos dice básicamente la norma para urbanizar. El 22% de equipamiento obligatorio como equipamiento o áreas de uso público en terrenos útiles, digámoslo así, más la planificación vial. La planificación vial es contemplada a partir de 16 metros de ancho hacia arriba y ambos sumados no pueden superar el 40%. En el caso de que ambos sumados supere ese 40%, este 22% puede bajar solamente hasta un mínimo de 12. Si aún así ese 12% más las vías planificadas supera ese 40%, ese excedente el gobierno municipal deberá indemnizar en efectivo. Y bueno, los terrenos o los predios rústicos, la condición básica que deben tener es que deben tener más de 2.500 metros cuadrados de superficie. En el caso del que el terreno rústico tenga menos de 2.500 metros cuadrados de superficie, no necesita ceder este 22% obligatorio, sino solamente cede el porcentaje de vías planificadas más sus calles de 13 metros según la planificación. Pero si supera los 2.500, sí o sí es el 22% obligatorio. Por ejemplo, aquí, este es un terreno de 2.012 metros cuadrados de superficie. Cuando ven la planificación, esta es una vía de 30, este es el quinto anillo, una vía de 50, y esta es una calle de 13 metros de ancho. Y esta es una manzana útil. Entonces, este terreno no necesita ceder el 22%, solamente cede lo que tiene afectado por vías. Si el predio hubiera sido más arriba y ven la calle de 13 metros, igual la cede como parte de la planificación vial, pero no necesita adicionar ese 22%. En este caso, me parece que la cesión era nada más el 20%, ahí muere con el 20% en total, porque eso es lo que le afectaban las vías. En este caso de aquí, esta línea azul sería el predio rústico. Y esto verde, es vía, área verde, canal de drenaje, área verde y vía. Todo esto es la planificación que se tenía en el sector. Pero esa planificación no llegaba a tener el 22%. Entonces ahí se le adiciona para que cuadre con el 22%. Más la cesión de las vías planificadas arriba de 16. Entonces tengo esto más el canal más esto. Entonces toda esta superficie de aquí es mi porcentaje de cesión. Lo hice cuadrar al 22%.
Los tipos de urbanizaciones. ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina la clase? Son las 10:30. ¿Hasta qué hora es? 5 Y minutos más, 45. son menos 20, arquitecto. ¿Cómo? Y 45 es la clase. Ya, quedamos ahí. Anótense nos toca exponerles las tipologías de urbanizaciones y de parcelamiento y la diferencia entre parcelamiento y urbanización. Ya, quedamos en esta lámina. Bueno, antes, por ahí nos olvidamos de la siguiente clase. ¿Qué diferencia hay entre, a qué nos referimos con parcelamiento y a qué nos referimos con urbanización? ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Urbanización, ya les dije la definición, ¿no? Urbanización era el tema de dotar de espacios públicos al municipio, básicamente es eso. Sin embargo, parcelamiento es cuando tengo un terreno útil, una manzana útil, y ahí divido el lote. Parcelamiento es loteamiento, o sea, la división de los lotes dentro de la línea municipal. Sin embargo, urbanización es el crear las líneas municipales, crear manzanas. Entonces esa es la diferencia. No es lo mismo parcelar que urbanizar. Para poder parcelar, puedo hacerlo a la par de una urbanización, pero no puedo parcelar sin urbanizar. No puedo hacer la división del lote. O sea, en realidad es dividir internamente, ¿no? Bueno, quedamos ahí entonces la diferencia entre las diferentes tipologías para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Arquitecta, la tarea 1 y 2 van a ser finalmente para el martes, ¿no? Esperemos un ratito, voy a dejar de grabar, ¿ya? No, las tareas 1 y 2, ¿cuándo les dije? Creo que ya modifiqué ¿qué dice en Classroom? ¿Para cuándo porque lo modifiqué, ¿no? Usted dijo que va a ser para la próxima clase el Lo miércoles. anotó arquitecta para el 19 19 de de mayo. mayo en Classroom. Ajá. Uy, es este martes y todavía nos falta bastante en el tema del marco teórico. Ya, los vamos a acomodar. Vamos a seguir para el martes y sábado. Va a ser para el lunes 25, ¿ya? Lunes 25. Al mediodía. 1 y 2. Lunes 25 al mediodía. Porque todavía me falta terminar de explicarles eso, más equipamiento. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Nos vemos la próxima clase, entonces. Una pregunta, Arqui. Con respecto al marco real del informe, la parte del crecimiento de la mancha urbana, ¿tenemos que enfocarnos en toda la ciudad de Santa Cruz o específicamente en el polígono 3? Lo que pasa es que ustedes de manera macro, así como yo les he hecho entender qué es lo que pasa, por qué se dan este crecimiento de las manchas urbanas, tienen que hablar ustedes de manera macro, a nivel general, para después abocarse a específicamente ese sector. Ustedes no pueden hablar del crecimiento solo en ese sector cuando el problema se da en toda la ciudad. No necesito que profundicen en todo, pero sí el aspecto general, así como se los he dado yo. Fíjense que en el lado norte, recién su compañera ahora me preguntó del tema de qué pasaba con la nueva Santa Cruz y demás. Es más, ni siquiera sé si el polígono abarca o no abarca la nueva Santa Cruz porque no es el área de estudio, pero ya lo tengo referenciado, sé que existe y sé que se amplió. Entonces a eso me refiero yo con una introducción macro de qué es, de qué áreas se han integrado y por qué, cuáles son las necesidades,
cómo creció la ciudad, hacia dónde se expandió, y ya abocarnos en lo que es nuestro sector en sí. No pueden hablar de un sector específico si no mencionan ustedes el problema en general. ¿Entienden, no? Sí, Arqui, le entiendo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, arquitecta, en la parte introductoria, en donde está la introducción, justificación, planteamiento del problema, sería primero poner a nivel global, o sea, digamos de la ciudad, y luego hablar en sí del polígono, ¿no? Correcto. Sí, gracias. Yo estoy pensando un poquito en cuánto me va a demorar a mí terminar de explicarles las clases. Solamente, ahorita es sábado 16. Nuestra próxima clase es el miércoles, y es una clase larga. Ya, nosotros vamos a terminar el miércoles de esta parte que les voy a exponer de lo que es el marco teórico. Ustedes me van a subir la tarea para el sábado, o sea, el sábado ya nosotros vamos a estar viendo sus trabajos. Significa que si el sábado es en la mañana la clase, yo necesito abrirlos por lo menos el viernes en la noche. Ya le voy a poner el viernes hasta las 6 de la tarde para que yo en la noche pueda revisar. Eso vamos a corregir, por favor. El viernes 22 hasta las 18 horas. Viernes 22 hasta las 18 horas. Ya, hasta el viernes 22, cosa que el sábado siguiente ya estén mostrando ustedes su avance para que vamos corrigiendo entre todos sus compañeros. Ahora sí, quedamos ahí, chicos. Nos vemos la próxima clase, donde yo les voy a seguir explicando, pero necesito que ustedes avancen para que aprovechen y me hagan las preguntas que necesiten. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Gracias, arquitecta.